¿Recuerdan cuando una comedia romántica podía tratar sobre una trabajadora sexual, un magnate corporativo y un abogado sin escrúpulos, y el estudio aún intentaba venderla como una película para una cita? Sí, esa fue Pretty Woman en 1990. Julia Roberts como Vivian, la prostituta de Hollywood Boulevard, con más personalidad que toda la junta directiva de Edward. Richard Gere como Edward, un multimillonario que parece alérgico a los sentimientos. Jason Alexander como Philip Stuckey, el tipo que te dan ganas de tirar algo a la televisión cada vez que abre la boca. Edward contrata a Vivian por una semana. Stuckey entra en pánico por su valioso acuerdo. Y, entre adquisiciones hostiles y montajes de compras, todo se convierte en un cuento de hadas. Se suponía que sería una historia más oscura y centrada en los personajes. En cambio, convirtió a Julia Roberts en una estrella de cine en toda regla. Trajo de vuelta a Roy Orbison a la lista de reproducción de todos y transformó Rodeo Drive en un escenario de selfies en vivo donde la gente grita "Gran error" a dependientes confundidos. Hoy, repasaremos 15 datos curiosos sobre Pretty Woman. Desde el guión original de Downer y el final regrabado hasta el auténtico esnobismo de Rodeo Drive, los momentos improvisados y cómo Disney, discretamente, la convirtió en un cuento de hadas. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta y suscribirte para que YouTube siga compartiendo estos recuerdos con quienes aún recuerdan cómo era un error de seguimiento en VHS. Rodeo Drive. Desde el esnobismo del mundo real hasta la atracción turística, la humillación de ir de compras en Rodeo Drive es una de las situaciones más satisfactorias de la película, porque sabes que la venganza llegará. Viven es juzgado, descartado y prácticamente escoltado fuera por el delito de no parecer lo suficientemente caro. Esa escena impacta mucho porque, sorpresa, la actitud no era del todo inventada. Cuando la producción intentó filmar en la verdadera Rodeo Drive, algunas boutiques de lujo se comportaron como Stuckey. No querían que se les vinculara con una película sobre una trabajadora sexual, ni siquiera con una que se suavizara hasta convertirla en una fantasía romántica. Los permisos no prosperaron y las reuniones se tornaron tensas. Así que el equipo encontró tiendas dispuestas a cooperar y aprovechó la actitud que ya existía. Ese desprecio apenas disimulado que los dependientes le dirigen a Viven en la pantalla. No hacía falta esforzarse mucho para imaginar de dónde venía. Todo eso la convierte en un gran error. Victory Lab aterriza aún más fuerte. Ves cómo la película transforma el esnobismo real con el que se topó en esa calle en una fantasía de venganza en toda regla con bolsas de la compra. Y entonces la taquilla dio en el clavo, y de repente esas mismas boutiques cambiaron de opinión. Rodeo Drive se convirtió discretamente en la experiencia de Pretty Woman. Torres se presentó para hacer el circuito de Viven, pararse donde la habían ignorado, caminar con paso firme por la acera, posar frente a lo que se pareciera vagamente a la boutique y decir la frase. El final original fue un fracaso tan estrepitoso que tuvieron que rehacerlo. Esa escena final de Edward en la limusina, con rosas en la mano, aferrado a la escalera de incendios como si fuera su Everest personal, parece la única forma en que esta película podría terminar. Originalmente, toda esa secuencia no existía. La película simplemente terminaba ahí. En el primer montaje, Edward le paga a Viven. Se despiden y ahí termina todo. No hay vuelta atrás en la limusina. No hay declaración desde la acera. No hay discursos de rescate mutuo. Ella lo rescata a él también. Una versión mostraba a Viven y Kit en un autobús, alejándose con el dinero hacia una vida quizás un poco menos terrible que la de The Sidewalk, pero aún así firmemente en el terreno de la desolación realista. El público de prueba no lo aceptó. Acababan de ver a estos dos derribando las defensas del otro durante 2 horas, y la película básicamente decía: gracias por venir, conduzcan con cuidado. Las tarjetas de comentarios bien podrían haber dicho: ¿por qué detuvieron la película? La gente quería romance, querían un gesto,
Querían algo más que buena suerte, nos vemos y siempre. Así que el estudio activó el botón de pánico. Volvieron a llamar al elenco, construyeron la escalera de incendios y añadieron un nuevo final. Gary Marshall admitió más tarde que, para entonces, ya no estaban haciendo un drama crudo. Estaban creando un cuento de hadas, y el final original simplemente no encajaba con la película que habían filmado. Relaciones imposibles. Sin esa desastrosa proyección de prueba, Pretty Woman habría terminado sin pena ni gloria. Con ella, nos encontramos con uno de los finales de comedia romántica más repetidos de los 90, con un multimillonario aterrorizado aferrándose a Rusty Metal por amor. Julia Roberts no fue la primera opción para Viven. Ahora es Viven, pero llegar hasta allí no fue tan sencillo como decir, «Oye, llama a Julia». El papel pasó por varias manos. Molly Ringwald lo rechazó. Michelle Pfeiffer lo rechazó. Meg Ryan lo rechazó. Daryl Hannah se negó rotundamente, calificando el guión de misógino y denigrante para las mujeres. Sí, Viven tuvo problemas para encontrar pareja antes de que apareciera Julia, cuando el guión aún era oscuro y deprimente. Viven no era el torbellino de humor negro que conocemos. Se la concibió más como una tragedia en ciernes, lo que significó que las primeras conversaciones sobre el reparto se inclinaron hacia actrices que pudieran transmitir esa versión más intensa del personaje. El papel era menos el de una prostituta con buen corazón y más el de «esto es lo que el sistema le hace a la gente». No era precisamente la energía ideal para una cita romántica. Luego, el guión empezó a suavizarse. Añadieron chistes. El final se volvió más suave. Todo derivó hacia un cuento de hadas urbano en lugar de un drama emocional. De repente, ya no necesitaban un símbolo de desesperación. Necesitaban a alguien a quien seguirías con gusto durante 2 horas mientras ella arrollaba a la gente engreída con una sonrisa. Entra en escena Julia Roberts. Para cuando su participación se consolidó, la película necesitaba justo lo que mejor sabe hacer: emociones intensas, risas contagiosas y una total naturalidad, sin complejos por parecer ridícula en los momentos más brillantes. Una vez que firmó el contrato, Vivian se desenvolvió con naturalidad, divertida, vulnerable e impredecible. Lo que sucede en otros hoteles no ocurre en el Regent Beverly Wilshire. El vestuario cambió, los diálogos se volvieron más espontáneos y toda la película giró en torno a ella. Así que no siempre fue el plan original. Fue la versión del plan que convirtió a Pretty Woman de un pequeño drama interesante en un éxito que se convertirá en un clásico de la televisión por cable. Richard Gere estuvo a punto de abandonar la actuación antes de Pretty Woman. Se ve tan cómodo como Edward que parece que hubiera nacido con un traje de $8,000. La realidad es que, justo antes de esto, se planteaba seriamente si quería seguir actuando. Su carrera se había estancado en ese momento. Los proyectos de finales de los 80 no estaban causando sensación y los papeles que le ofrecían no eran precisamente emocionantes. Así que cuando apareció este guión, un hombre rico, acompañante contratado, una semana de lujo, no vio de inmediato que fuera el inicio de una resurrección profesional. Lo que lo atrajo no fue la fantasía. Era el bloque de hielo emocional de Edward, un personaje tan cerrado en sí mismo que no sabe lo que siente por nada, despertando lentamente porque una persona se niega a seguir sus reglas. Eso le dio a Gere algo en qué pensar. Gary Marshall lo animó a dotar a Edward de una verdadera vida interior, en lugar de limitarse a ser un hombre guapo con corbata. Entre eso y ver lo que Roberts aportaba, aceptó el papel. La recompensa fue enorme. Pretty Woman fue un gran éxito. Edward se convirtió en uno de sus papeles más importantes, y de repente Gere volvió a estar en la cima de la lista de papeles románticos principales. Nada mal para un trabajo que casi rechazó mientras hacía limpieza mental en su camerino. El Stucky de Jason Alexander era originalmente aún más viscoso. Si ya te parece asqueroso el Philip Stucky de Jason Alexander, pues bien, enhorabuena, tienes razón.
Lo curioso es que esta es en realidad la versión suavizada. En las versiones más oscuras y tempranas de la historia, Stuckey se muestra aún más depredador y cruel, dejando de ser un abogado despreciable para convertirse en una advertencia. Su comportamiento llevó la trama hacia un drama mucho más crudo, del tipo que te hace buscar ayuda psicológica en lugar de palomitas. A medida que la película se adentraba en un terreno más romántico que no terminaba de cuajar, necesitaban un villano, no una advertencia sobre contenido humano. Así que se recortaron algunos de los momentos más desagradables, pero nunca se eliminaron. En pantalla, sigue siendo el tipo que se vuelve amenazante en cuanto cree que Vivian está arruinando su trato perfecto. Ya sabes, risas. Esto no es casa. Esto es una habitación de hotel. Y no eres una mujercita. Eres una prostituta. Sigue siendo profundamente incómodo a propósito, pero no saca a la película del modo cuento de hadas. Alexander lo interpreta a la perfección. Elegante y teatral con los clientes, pero despiadado cuando cree que nadie lo ve. Es justo el tipo de hombre que Vivian ha estado evitando toda su vida y la persona ideal para que Edward finalmente le dé un buen puñetazo. La película necesitaba un villano al que no te diera pena animar en su contra. Misión cumplida. La escena de la ópera fue elegida para reflejar la relación entre Vivian y Edward. La escena parece el típico momento de ostentación cultural de un hombre rico. Pero no se limitaron a usar cualquier ópera que estuviera sonando esa noche en el guión. La ópera fue seleccionada exclusivamente para reflejar la historia de Vivian y Edward. Vivian está sentada allí, con ese vestido rojo, viendo una historia sobre una mujer de otro mundo que se ve envuelta en una vida que jamás debió tener. Reacciona como lo haría una persona normal. Nada de aplausos discretos, sino un auténtico estallido emocional en un palco de lujo. Mientras tanto, Edward no está realmente mirando el escenario, la está mirando a ella. Esa decisión subraya sutilmente en qué se ha convertido la película a estas alturas. Ya no estamos en el terreno del realismo crudo. Edward se debate sobre lo que significa ser el otro lado de ese trato. No hace falta conocer la trama de la ópera para sentirlo, pero una vez que la conoces, toda la escena cobra sentido. Esto no es solo una noche de fiesta elegante, es la película guiñándote un ojo y diciendo: sí, sabemos perfectamente qué tipo de cuento de hadas estamos contando. El vestido rojo y el joyero. Dos momentos que casi no se concretan. El vestido rojo es la imagen de Pretty Woman. Aparece en pósteres, portadas de DVD, disfraces de Halloween, imitaciones cutres de los bailes de graduación de los 90, en fin, ahí está. Así que, claro, casi lo estropean. En las primeras conversaciones sobre el vestuario, se probaron otros estilos, colores más suaves que habrían hecho que Vivian pareciera más dulce que imponente, tonos más fríos que podrían haberla mimetizado con el mundo de Edward en lugar de hacerla destacar. Buenas opciones para otra película, pero no para la que estaban viendo involuntariamente. Eligiendo ese rojo intenso y saturado, convirtió la noche de ópera en una coronación. Ella sale y todo el público, tanto en la sala como en casa, tiene que reajustarse. Ya no es la chica del vestido con aberturas y las botas de las escenas iniciales. Es la misma persona, pero ahora su apariencia finalmente refleja los dones que ha tenido todo este tiempo. Y luego está el momento del joyero. En el guión es la típica escena de un hombre rico que regala joyas lujosas. Edward abre la caja. Vivian se queda sin aliento. Música romántica. Ya saben cómo va. Bonito, pero nada que no hayan visto en todas las demás películas con un salón de baile. En el set, Richard Gere decidió que era demasiado suave. Cuando Roberts se inclina para mirar, él cierra la caja de golpe sobre sus dedos. Ella grita y luego estalla en esa risa totalmente espontánea que todos conocemos. Sin trabajo de personaje, sin ensayo, solo Julia siendo sorprendida. Gary Marshall vio la grabación y supo que jamás podrían superarla. Descartó la versión pulida y se quedó con la toma espontánea.
Ese momento improvisado se convirtió en una de las escenas más emblemáticas de la película, presente en todos los tráileres y recopilaciones de escenas durante los siguientes 30 años. La risa de I Love Lucy era forzada por las cosquillas. La risa de Julia Roberts es prácticamente un personaje más en esta película. En la escena en la que Vivian está viendo la televisión y se parte de risa, esa reacción histérica no fue espontánea. Marshall necesitaba que ella se desahogara por completo. No eran risitas educadas, ni risas de película, sino carcajadas descontroladas. Así que hizo lo que cualquier director sensato haría. Se apartó de la cámara y le hizo cosquillas en los pies. Funcionó. Roberts no pudo contener la risa, y eso fue exactamente lo que se vio en pantalla. No estás viendo a Vivian reírse de I Love Lucy. Estás viendo a Julia Roberts intentando no patearle la cara a su director. A veces, las mejores actuaciones surgen de momentos emotivos genuinos. Otras veces, de un hombre adulto que ataca los pies de su actriz principal como un tío desquiciado en acción de gracias. Estamos a mitad de esta cuenta regresiva. Y si aún sigues viendo, supongo que Pretty Woman ha estado presente en al menos una cinta VHS, DVD o lista de reproducción en streaming en tu casa. Cuéntenme en los comentarios, ¿cómo la vieron por primera vez? ¿La alquilaron en el videoclub? ¿La grabaron de la tele? ¿O simplemente estaban haciendo zapping a medianoche? Y ya que están ahí, denle a me gusta y suscríbanse para que podamos seguir rescatando más recuerdos cinematográficos del olvido. El gerente del hotel no estaba destinado a ser el padrino mágico de Vivian. Barney, el gerente, bien podría haber sido el tipo que se pasa toda la película intentando echar a Vivian. En cambio, se convierte discretamente en quien se asegura de que ella se quede. Y esa mejora no estaba en los planos originales. En el libro, empieza siendo más bien un guardián educado. Dirige el lugar, hace cumplir las reglas, mantiene contentos a los huéspedes adinerados y trata a cualquiera que no dé la talla como un problema potencial. Has visto a ese tipo en 100 películas, pero nunca recuerdas su nombre. Sin embargo, Gary Marshall tenía un arma secreta: Héctor Alzando. Se conocieron en una cancha de baloncesto en 1979, cuando Alzando golpeó accidentalmente a Marshall en la cara con un mal pase. La respuesta de Marshall fue un mal pase, pero eres un actor fantástico. Tengo una película para ti. A partir de ese momento, Alzando apareció en todas y cada una de las películas que dirigió Marshall. Las 18. Desde Young Doctors in Love en 1982 hasta Mother's Day en 2016, Marshall sabía exactamente lo que Alzando podía aportar a un papel como el de Barney. Y Alzando cumplió con creces. Lo interpretó como un hombre tranquilo, amable y ligeramente divertido por todo, lo que hizo que la historia funcionara mejor. En lugar de ser un obstáculo más que superar, se convierte en la persona clave que decide que Vivian merece una oportunidad. La ayuda a comprender el protocolo, controla al personal y la aleja de los problemas sin menospreciarla jamás. En el montaje final, es prácticamente su padrino mágico. Alzando no hace aparecer un vestido de la nada, pero sí abre puertas que deberían haber permanecido cerradas y se asegura de que ella las atraviese como si perteneciera a ese lugar. En una película llena de gente que juzga a Vivian a primera vista, Barney es el único que realmente vuelve a mirarlo. La canción Oh Pretty Woman de Roy Orbison tuvo una segunda oportunidad. Roy Orbison no se despertó en 1990 necesitando un éxito. Oh Pretty Woman ya era un clásico, pero la película básicamente le brindó a la canción un regreso triunfal que nunca buscó. Aquí reside la sutil ironía. La letra original de Orbison trata sobre un hombre que observa a una mujer pasar y espera que se dé la vuelta. Es como un piropo callejero con un riff de guitarra demoledor. La película toma esa misma canción y la transforma en un himno de liberación. Vivian se pavonea por Hollywood como si fuera la dueña del lugar. Una canción sobre el deseo se convierte de repente en una canción sobre el devenir. Al poner el título de la película justo en la pista, se unen para siempre. Suena ese riff y sabes al instante en qué universo te encuentras.
No es un drama serio sobre el capitalismo de última generación, pero esto va a ser divertido. Un poco ruidoso y ligeramente ridículo, en el buen sentido. Una vez que la película despegó, la canción se convirtió en un éxito rotundo. La radio la rescató. Los álbumes recopilatorios la volvieron a poner en circulación, y toda una generación que solo la había escuchado de pasada de repente conocía cada nota porque sonaba en los créditos iniciales de la cinta que habían alquilado 3 veces seguidas. Ahora, ya no puedes separar ambas cosas en tu mente, ¿verdad? Escuchas esa guitarra inicial, y no solo piensas en rock de los 60. Estás viendo a Viven con esas botas y esa peluca, adueñado de una versión de Hollywood que el narrador de la canción solo podía observar desde la acera. El póster es una mentira. ¿Conoces ese famoso póster de Pretty Woman, Julia Roberts, recostada sobre Richard Gere, ambos luciendo como si acabaran de salir de la portada de una revista? Bueno, casi nada de eso es real. Empecemos con Julia. Esa es su cabeza. Claro, pero del cuello para abajo. Esa es su doble, Shelley Michelle. Alguien decidió que el cuerpo real de Robert no era lo suficientemente bueno para un póster, así que le injertaron su cara a otra persona y listo. La magia de Hollywood en su máxima expresión. Y luego está Richard Gere. En la película, su cabello es naturalmente gris, casi plateado con cierta iluminación. Alguien miró el material promocional y dijo, ¿sabes qué? Esto necesita un retoque que no se parezca en nada a lo que el público verá en el cine. Así que, técnicamente, las 2 personas que te venden la película en ese póster no son las mismas que aparecen en la película. Una es un trasplante de cabeza. La otra se hizo un retoque digital. Es el equivalente visual de un perfil falso y de alguna manera aún así funcionó. Laura Sangio se robó la escena como Kit con un tiempo mínimo en pantalla. Kit Duca aparece en esta película durante lo que dura un anuncio publicitario y, sin embargo, todo el mundo la recuerda. Bueno, es que tengo hambre. Voy a buscar algo de comer. Laura Sangiaco está cometiendo una gran injusticia con todo el elenco. Kit podría haber sido un personaje plano, la amiga de mala influencia, la compañera de piso cómica, el cliché y la chica de medias de rejilla que existe para que el personaje principal parezca más respetable por comparación. En cambio, Sanji Komao la interpreta como una persona real que ha tomado decisiones terribles, pero que siempre está ahí para sus amigos cuando más se la necesita. Es divertida, perspicaz y no se hace ilusiones sobre la vida que llevan. Cada vez que Kit aparece, le da realismo a la película. Es el recordatorio de que el cuento de hadas de Viven tiene fecha de caducidad si las cosas no cambian. El ático, las compras, la ópera, todo eso es temporal. Kit es el mundo al que Viven tiene que regresar si esta semana termina como estaba previsto. Los críticos lo notaron, al igual que los directores de casting. Para alguien con apenas 15 minutos en pantalla, Sanjiao acaparó mucha atención y se abrió camino directamente hacia más trabajo. Viven consiguió el cuento de hadas. Kit consiguió las escenas que la gente cita en las fiestas. Pretty Woman convirtió a Julia Roberts en una auténtica estrella de cine. Julia Roberts no surgió de la nada, pero Pretty Woman fue la película que la catapultó a la fama. Vivian le dio un papel que aprovechaba al máximo todas sus virtudes. Podía ser ridícula, conmovedora, furiosa con las vendedoras y vulnerable en los ascensores. Era caótica, intensa y totalmente irreverente, en el mejor sentido. El público no solo la adoró, sino que se enamoró perdidamente de ella. La industria se fijó en ella y, de repente, ya no era solo una actriz más, sino la película en sí. Los estudios empezaron a construir proyectos enteros en torno a qué pasaría si Julia Roberts estuviera en esta situación. Y la comedia romántica pasó los 90 intentando embotellar esa misma magia con diferentes atuendos. Vivian Ward consigue una semana en un ático y un hombre que aprende a usar el corazón. Julia Roberts
consigue una década protagonizando películas y acaparando todos los carteles de cine en los centros comerciales. Una de las dos resulta ligeramente más lucrativa. El éxito de la película reunió a Roberts y Gere, aunque a la crítica no le convenció del todo. Casi todos coincidían, incluso los críticos a los que no les gustó la película. Julia Roberts y Richard Gere tenían química. Era una química increíble, de esas que te hacen leer hasta la guía telefónica. El público se enganchó por completo. Acudieron en masa a los cines, vieron las copias de alquiler hasta desgastarlas. La volvieron a ver cada vez que la emitían por cable. Para los espectadores, Pretty Woman era menos una crítica social, y más bien una película para ver a dos protagonistas interactuar durante 2 horas. La crítica, en cambio, estaba más dividida. Algunos elogiaron las actuaciones y el encanto, pero luego criticaron los elementos fantásticos y el brillo ostentoso. Hollywood, con la taquilla en mente, pensó: ¿y qué tal si repetimos la fórmula? Así fue como, 9 años después, llegó Runaway Bride. Esa película llevaba más de una década dando vueltas por Hollywood, con nombres como Harrison Ford, Geena Davis, Michael Douglas y Sandra Bullock vinculados al proyecto en distintos momentos. Pero cuando los productores finalmente contactaron a Gere, él puso una condición: si consiguen a Julia, me apunto. Y lo consiguieron, y el público acudió en masa a los cines para ver el reencuentro. De hecho, Novia a la fuga superó en taquilla a Mujer Bonita. Aunque la crítica fue tibia, a nadie le importó. La gente quería ver a Roberts y Gere juntos de nuevo, y Gary Marshall les dio justo eso. Además, estaba Héctor alzando, porque claro que sí. No fue casualidad ni una simple coincidencia. Ese reencuentro se dio porque Pretty Woman demostró que juntar a estos dos en la misma película era prácticamente un éxito asegurado, sin importar cuántos críticos escribieran artículos sobre el mensaje. Comenzó como un drama oscuro llamado 3000 antes de que Disney lo convirtiera en un cuento de hadas. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, aquí tienes algo que cambia por completo tu percepción de Pretty Woman. La película, que se convirtió en la comedia romántica favorita de todos, comenzó siendo algo que te haría necesitar un trago fuerte para terminar de ver. El guión original ni siquiera se llamaba Pretty Woman, se llamaba 3000. Esa es la cantidad que Edward le paga a Viven por la semana. Y en esa versión, el título no era gracioso. Era el precio de una transacción que termina mal para todos. Escrito por J. F. Elton. 3000 era un drama crudo sobre la prostitución en Los Ángeles. Vivian no era encantadora ni ingeniosa. Ella era drogadicta y tenía muy mal genio. Edward no era un príncipe melancólico que aprendía a sentir. Era frío, distante y casi cruel. El romance, bueno, no hubo romance. En el final original, Edward se detiene en una calle lateral. Discuten, él la empuja fuera del auto, le tira el dinero encima y se marcha. Eso es todo. No hay limusina dando la vuelta, ni escalera de incendios, ni ella lo rescata de inmediato. Solo una mujer en la acera viendo desaparecer las luces traseras. Algunas versiones eran incluso más oscuras. El ex ejecutivo de Disney, Jeffrey Katzenberg, dijo una vez que en un borrador, Viven muere de una sobredosis. Piensa en ello mientras imaginas el montaje de compras. Luego, Touchstone Pictures de Disney se hizo cargo del proyecto y Katzenberg insistió en convertirlo en un cuento de hadas moderno. El guión pasó por 6 revisiones, las drogas desaparecieron, la crueldad se suavizó y se añadieron chistes. Edward se redimió. Viven se volvió magnético. Y de repente, en lugar de una fábula moral, tenías una historia de amor. Julia Roberts describió más tarde el guión original como una historia realmente oscura, deprimente, horrible y terrible sobre 2 personas horribles. Cuando supo que Disney se la había adjudicado, lo primero que pensó fue, ¿la van a animar? En cambio,
Gary Marshall se unió al proyecto y creó la versión que conocemos ahora, con Roy Orbison, Rodeo Drive Revenge y un multimillonario escalando metal oxidado para demostrar que ha cambiado. Esa transformación es la razón por la que Pretty Woman se convirtió en la película que vuelves a ver en lugar de la que respetas una vez y nunca más vuelves a tocar. Es la razón por la que Julia Roberts se convirtió en una estrella. Richard Gere tuvo su segunda oportunidad y toda una generación aprendió que la respuesta correcta a un vendedor arrogante es gran error. Enorme. 3000 podría haber sido más realista, pero Pretty Woman se convirtió en un cuento de hadas, y los cuentos de hadas son los que perduran. Y ahí lo tienen. 15 datos curiosos sobre Pretty Woman, la película que demostró que los cuentos de hadas aún podían funcionar en 1990. ¿Qué dato les sorprendió más? Déjenlo en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte esto con alguien a quien todavía se le pone la piel de gallina cuando Roy Orbison empieza a tocar. ¡Hasta la próxima!